Y finalmente, referirme a tres controversias que han sido dominadas fundamentalmente por la Corte Constitucional, y es la relacionada, ya más o menos superada, con la terminación de los procesos ejecutivos iniciados antes de la expedición de la Ley 546 del 99, el cambio de los contratos por parte de las entidades bancarias con ocasión de la expedición de esa Ley 546, y finalmente la discusión jurisprudencial alrededor de si es posible que los bancos revocaran los pasisalvos que expidieron como consecuencia de la adopción de la Ley 546. Intentaré ir explicando cada uno de estas discusiones, y mi propósito es entonces mostrarles que la idea de estabilidad, la idea de seguridad, la idea de que todo está muy claramente resuelto a través de la Ley 153 de 1887 en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no es cierto de una parte, y de otro mostrarles que otros asuntos mercantiles han sido dominados entonces o han sido controlados por la jurisprudencia constitucional. Y sobre la responsabilidad, digamos, de las entidades bancarias por el pago de cheques falsos o adulterados, yo quisiera simplemente resaltar que esta evolución sobre este asunto digamos, ha tenido tres momentos muy claros. El primer momento fue a raíz del contenido del artículo 191 de la Ley 46 de 1923. La pregunta, quisiera aclarar, la pregunta es ¿cuándo deben responder los bancos por un mal pago de un cheque? Ese artículo decía lo siguiente, 1923, todo banco será responsable a un depositante por el pago que aquel haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya aumentado, salvo que dicho depositante no notifique al banco dentro de un año después de que se le devuelva el comprobante de tal pago, que el cheque así pagado era falso o que la cantidad de él se había aumentado. Esa era entonces la regla de responsabilidad de la Ley 46 de 1923. ¿Cuándo respondía el banco? Siempre, salvo que le avisaran dentro del término allí establecido que se había hecho un pago mal, pero siempre respondía el banco. Esta expedición digamos, esta norma que el doctor Trujillo Calle dice que recoge la teoría del riesgo creado, es como el banco en su actividad desarrolla un riesgo, pues él debe asumir las consecuencias adversas de la creación de ese riesgo. Fue enfrentada por la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de 1936. Entonces, quisiera resaltar lo siguiente, eso de que la Corte Suprema de Justicia no se enfrenta contra los textos, ¿cierto? Y que la aplicación del Código de Comercio y del Código Civil es clarísima, ¿cierto? Se ve acá. Miren, está claro lo que dice el texto, responde en todos los casos salvo ese evento. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia en 1936? Que esto es la tesis que también el doctor Trujillo Calle denomina la tesis del riesgo creado con desviación de culpa. Miren lo que dice en el 36, en la famosa Corte Suprema de Justicia de Oro. Dice, todo banco será responsable a un depositante por el pago que aquel haga de un cheque falso cuya cantidad se haya aumentado. Pero según se ha visto, el sistema legal del riesgo creado no impide que el banco pueda exonerarse de responsabilidad demostrando una culpa, malicia, negligencia o imprudencia de parte del girador o de sus empleados, solo que la carga de la prueba de esas circunstancias corresponde darla al banco. Miren el giro tan interesante, ¿cierto? Toda la responsabilidad del banco, riesgo creado, y luego la Corte Suprema de Justicia, 13 años después, adopta una decisión en contra del texto. Se puede exonerar el banco si prueba que la persona actuó con malicia, negligencia, con culpa o imprudencia. ¿Qué es lo más interesante de esto que ocurre acá? Que el Código de Comercio, luego en los artículos 732 y 1391, recoge esta tesis. Aquí hay unas relaciones también interesantísimas entre, digamos, Código de Comercio y recepción judicial o recepción de la jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿Y qué dicen estas dos disposiciones del Código de Comercio? Que podrá exonerarse, no las voy a leer, pero podrá exonerarse si se demuestra
si se demuestra que hubo culpa por parte del cuenta correntista. Entonces, digamos, ve uno un periodo de, primero, una tesis de atribución excesiva de responsabilidad, luego una tesis que modera el texto legal y luego una recepción en el Código de Comercio de esa modificación jurisprudencial. Y ya luego vienen, digamos, un conjunto de decisiones de la Corte Suprema de Justicia, voy a mencionar solo algunas, del 8 de septiembre del 2003, del 15 de junio del 2005, del 29 de septiembre del 2006, del 17 de octubre del 2006 y del 16 de junio del 2008, en el que la Corte Suprema de Justicia, digamos, da un paso más allá a favor de la protección de las entidades bancarias. Hasta el momento lo que se había hecho era, se interpretaba los artículos 733, 732 y 1391, dándole la posibilidad al banco de exonerarse si demostraba culpa, negligencia o malicia. ¿Qué ocurre en esas sentencias? Que la Corte dice que hasta el momento parece haberse olvidado del artículo 733 en la comprensión de todo este fenómeno. Y el artículo 733 es el que contempla qué ocurre cuando se le pierde la chequera. Digamos, no cuando hay otro evento, sino cuando se le pierde. Y lo que señala aquí la Corte Suprema de Justicia es que en estos casos el deudor no se puede liberar de responsabilidad. Solo se puede liberar de responsabilidad fundamentalmente si alega, dentro del término establecido en la norma, que el pago fue equivocado primero o que la falsedad era notoria, ¿cierto? Pero no podría demostrar que él actuó diligentemente. Hasta el momento la jurisprudencia de la Corte Suprema decía que si demostraba que actuaba diligentemente, ¿cierto?, podía exonerarse. Y este es, digamos, el camino muy breve, a grandes rasgos, de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre este punto. ¿Cuál estabilidad? ¿Cierto? Se mueve entre un interés de proteger profundamente al usuario en la primera etapa del 23, ¿cierto?, hasta un interés ya en el 2005, en el 2008, de proteger mucho más fuerte al banco. Con independencia de si uno está de acuerdo o no, lo cierto es que tiene que ser consciente y no puede quedar uno con la idea de que todo ha sido estabilidad, ¿cierto? Es una jurisprudencia con cambios que se presentan por muchas razones. Este es el primer problema que les quería plantear. El segundo, que ha sido muy importante, es cómo se prueba el empobrecimiento y correlativo enriquecimiento en la acción de enriquecimiento cambiario. Y la Corte Suprema aquí, sin mencionar números de sentencias específicas, se ha movido fundamentalmente entre dos escenarios. De una parte, ha sostenido que basta el aporte del título valor a un proceso de estos para que se pruebe el enriquecimiento y el correlativo empobrecimiento. Si es un título valor impagado, pues si es impagado, alguien se enriqueció y alguien se empobreció, ¿cierto? Esta es la tesis minoritaria. La tesis mayoritaria dice que no basta la presentación del título valor impagado para probar el enriquecimiento o el empobrecimiento correlativo. Y lo hace en una jurisprudencia que puede ser bastante cuestionada a partir de casos, por ejemplo, como la firma de favor, ¿cierto? Es posible que eso ocurra, y como puede ser posible que eso ocurra, puede ser que nadie se haya enriquecido o nadie se haya empobrecido. O puede ser que el negocio subyacente, la relación fundamental, no hubiera sido cumplida. Entonces nada hubiera perdido aquel en estos casos. Se mueve entonces la jurisprudencia en estos dos eventos. Y miren, es muy interesante. Unos dicen sí basta, otros dicen no basta, y otros dicen pues téngalo como principio de prueba, pero no es suficiente. Y los mismos magistrados enfrentados al mismo texto, el artículo 882 del Código de Comercio. Y unido a esto hay otro caso también tremendamente debatido, y es a partir de qué momento se empieza a contar el año para el inicio
el año que se tiene para el inicio de la acción de enriquecimiento cambiario. Si ustedes recuerdan el artículo 882, lo leo aquí, leo lo pertinente muy rápidamente. Dice, si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá a sí mismo. No obstante, tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribirá en un año. La pregunta es, ¿cuándo empieza a contarse el término de un año? ¿Cierto? Y la discusión, digamos, está entre dos corrientes en la Corte Suprema. Una corriente que uno podría denominar corriente objetivista, puede utilizarse cualquier otra denominación, pero creo que esta describe muy bien el asunto, y otra tesis que se denomina, que podría uno denominar subjetivista. No las denomina así la Corte Suprema, pero creo que representan bien el problema. Una dice es, una vez ocurre el término de prescripción, digamos, transitan los 3 años, por ejemplo, en el caso de una letra de cambio, ¿cierto? Transitan los 3 años, inmediatamente se empieza a contar el año. Aunque haya habido o no declaración judicial. No importa si hubo o no declaración judicial. Esa es la tesis, digamos, objetivista. Entonces, si pasó el año, si pasaron los 3 años, a partir de ahí empieza a contarse el año. Y si pasa el año, pues hasta ahí llegó. Lo que le quedaba de acción murió allí. Otros, por el contrario, encabezados fundamentalmente por el magistrado Manuel Ardila, han sostenido que esa interpretación es incorrecta y dice que se requiere siempre decisión judicial, porque dice, puede ocurrir que el deudor no quiera alegarla. Y miren este párrafo muy violento, tremendamente violento, de Manuel Ardila. Dice, terrible ironía, todo el derecho sustancial sacrificado por venir en pos de quien resulta ser el único responsable de su dejadez, pues que si no hubiera permitido que el título prescribiera, no estaría inmerso en esa nueva situación. Resulta que ahora, amén de dispensársele un último remedio, hay que allanarle el camino, evitándole toda incomodidad. Esto, sin contar con que inexplicablemente dicho autor admite, paradójicamente, que la pérdida efectiva de toda acción cambiaria es una de las condiciones para promover en estos casos la de enriquecimiento sin causa. Y ya está visto que mientras no se alegue la prescripción, jamás puede decirse que la cambiaria ha fenecido. Y en otra parte, digamos que parece reivindicar esa idea de que lo pongo entre comillas, de que quien alega la prescripción es un ladrón, ¿cierto? Dice Ardila lo siguiente: como si el acreedor estuviese facultado para penetrar los pliegues de su corazón y decidir por él, burlándole incluso el derecho que tiene de renunciar a la prescripción. Entonces, digamos, hay dos tesis extremas. La tesis que dice, basta que transcurra el año después de ocurrido el fenómeno prescriptivo. La otra, es necesario que declaren judicialmente la prescripción, una encabezada por la mayoría, ¿cierto? Y otra encabezada por la minoría, en este caso de Ardila. Hay varias sentencias sobre eso. Yo simplemente menciono la sentencia del 14 de marzo del 2001, la del 30 de julio del 2001, la del 19 de diciembre del 2007, la del 26 de junio del 2008 y la del 13 de septiembre del 2009. Y hay una posición como intermedia del magistrado Arturo Solarte. Él sostiene que depende, ¿cierto? Depende, que no en todos los casos podría exigirse la presentación, la declaración judicial, porque hay una preocupación que tiene, y es que podría ocurrir que una persona estuviese obligada a iniciar la acción ejecutiva porque no sabe qué va a ocurrir, ¿cierto? Como no ha sido declarada judicialmente, entonces inicie la ejecutiva para que eventualmente allá se declare y se le abran las puertas para la acción de enriquecimiento. Y dice, pero también tendría que iniciar, porque como es posible
que exista, que se imponga otra tesis, la acción de enriquecimiento cambiario. Entonces, en un caso sostendría que no hubo prescripción y en el otro caso sostendría que sí hubo prescripción.